Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro asincrónico en el que tocaremos temas muy interesantes. Mi nombre es Sandra de Palza y soy tutora del programa Todos Aprender en la institución educativa La Sagrada Familia del municipio de Palestina. Acá está mi compañero. Es Cristian Castrillón y soy tutor en la institución educativa Jerónimo de Tejelo, del municipio de Anserma, y junto con la compañera Sandra somos parte de la comunidad de aprendizaje Dichere, la cual estaremos desarrollando todas las líneas de formación del programa Todos Aprender del ciclo 2 con nuestras instituciones. En esta ocasión vamos a abordar los criterios para evaluar desde el enfoque por competencias. Bien, entonces comencemos mirando cuál es el objetivo de esta presentación. El objetivo es brindar orientaciones que permitan obtener, conocer y valorar información sobre los aprendizajes de los estudiantes a través de los criterios de evaluación que sean útiles para las metodologías remota, en alternancia o presencial. Ya que vamos a hablar de evaluación, es bueno hacer una pequeña reflexión acerca de lo que sucede en la evaluación dentro del aula. Acá tenemos dos imágenes. Vamos a empezar con la primera. Vemos una valoración o una evaluación que un docente hace a un estudiante donde le pide una tarea sencilla. Dice, escribe con cifras los siguientes números. Él pone allí unos números en letras y el estudiante da su respuesta. Ahora, ¿estuvo bien la respuesta del estudiante? Al parecer el docente no está muy convencido de ello. ¿Qué opinas tú, Sandra? Definitivamente pienso que esto pasa mucho. A veces nosotros como docentes creemos que damos una instrucción muy clara, pero resulta de que el estudiante está entendiendo otra cosa. Eso creo que es lo que le pasó en este caso a este estudiante. Y aún cuando entendió otra cosa, ¿será que está mal? ¿Será que buscaba el docente con esta evaluación? ¿Qué criterio tenía para valorar con esta evaluación? ¿Tú qué crees? Él, él seguramente estaba esperando otro tipo de respuesta, ¿cierto? Tal vez que le pusieran números, en números, en cifras como tal, el número que puso ahí en letras. Pero el estudiante definitivamente entendió que había que poner el número siguiente y lo hizo bien. Encontramos acá es que el docente pretende valorar algo, pero está más concentrado en que el estudiante responda justo lo que él está imaginando que en darse cuenta si el estudiante aprendió a escribir los números en cifras de la forma correcta. El estudiante entendió una instrucción diferente, de una forma diferente, pero demostró competencia a la hora de escribir números en cifras. Por lo tanto, no debería ser una valoración negativa. Es correcto, así es. Acá tenemos entonces otra manera en la que a veces nosotros podemos evaluar. Esto pasa mucho y nos ha pasado a todos. Cuando un profe dice, saquen una hoja y dice allí un clásico, realmente un clásico. ¿Tú qué dices, Cristian? Y muchas veces como docentes recurrimos a esto, a la evaluación en estas características como una forma de castigar a un grupo cuando no está muy atento, cuando hemos perdido el dominio de esa clase. Entonces, si vemos que no están prestando atención, muchas veces pasa que decimos, bueno, saquen una hoja, vamos a hacer una evaluación sorpresa. Entonces, esto muestra también a veces como un cierto nivel de improvisación en nuestras evaluaciones. ¿Cómo agregar una nota a esta evaluación cuando no se transmitió de la manera correcta al estudiante qué esperábamos de ellos y qué es lo que vamos a evaluar? Y si no la planeamos de la forma correcta. Entonces, esta reflexión en torno a la evaluación nos permite ver algunos errores recurrentes de lo que pasa en el aula en la evaluación. Es bueno entonces que ahora aprendamos cómo definir criterios claros tanto para nosotros como para los estudiantes a la hora de evaluar. Claro, y eso nos permitirá tener una evaluación específica, más objetiva, para que los estudiantes puedan reconocer exactamente hasta dónde están llegando en el aprendizaje. Bien, el aprendizaje desde el modelo educativo por competencias. ¿Qué valoramos del aprendizaje desde un enfoque por competencias? Entonces acá vamos a ver una lista de aspectos que debemos valorar cuando realmente estamos enseñando o trabajando por competencias. Vamos a ver el primero. Dice, la habilidad del estudiante o su capacidad o su facultad para, y vemos allí unos puntos suspensivos, su desempeño o sus conocimientos
para su actitud o aptitud o su talento. Y nuevamente, para la transferencia de, y finalmente, la tarea o la evidencia. Esto demuestra que el aprendizaje realmente está atado a unos contextos. De ahí que aparezcan allí los puntos suspensivos. Es cómo vemos el desempeño del estudiante al usar un conocimiento en un contexto determinado. Entonces, eso es lo que realmente debemos mirar a la hora de valorar, de evaluar si estamos trabajando y enseñando realmente por competencias, que es lo que desde el Ministerio de Educación se ha orientado que debe ser la educación realmente, no una educación por temas, sino por competencias. Bien, para que nosotros podamos tener una evaluación completa, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones del estudiante. Es decir, si tienen apoyo de los padres, si tienen servicios públicos o las condiciones básicas para poder vivir bien, si tienen desnutrición o si son estudiantes a los que les toca acudir al trabajo infantil. Esas condiciones hay que tenerlas en cuenta siempre para poder nosotros elaborar, diseñar tanto estrategias como criterios de evaluación. Entonces definamos qué es el aprendizaje. Acá vemos una imagen que nos ilustra bastante bien qué es el aprendizaje. Todo el proceso de metamorfosis de una oruga hasta volverse una mariposa. Entonces vemos allí que implica un cambio que perdura a lo largo del tiempo y que ocurre por medio de la experiencia. Esta oruga, al volverse mariposa, nunca más podrá volver su camino a ser una oruga. Igual pasa con los aprendizajes. Cuando un estudiante realmente ha aprendido, ese conocimiento se ha instalado de tal forma en él que de ahora en adelante va a evaluar y actuar en su realidad de acuerdo a ese conocimiento. Muy diferente cuando enseñamos temas o cuando trabajamos la memoria para un momento específico. En ese caso, el estudiante puede que nos responda bien, pero probablemente no vaya a ser algo duradero. Bueno, entonces vamos a mirar los criterios de evaluación, su construcción para valorar el desarrollo de competencias. Entonces, criterios de evaluación. ¿Qué son? Específicamente son reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante. Responden a una pregunta como ¿cómo valorar los desempeños de los estudiantes? Y tienen un para qué. El para qué tiene que tener una claridad para que nosotros sepamos específicamente qué es lo que vamos a ver del desempeño del estudiante. Ese es el para qué. ¿Y qué requiere? Pues requiere establecer qué evidencias de aprendizaje puedo valorar. Estos son los aspectos, entonces, que deben de estar presentes a la hora de pensar en criterios de evaluación. Criterios de evaluación tienen unos elementos que los conforman. Básicamente son 5 elementos y acá los podemos ver como un rompecabezas. Cada uno de esos elementos ocupa un lugar importante en la construcción a tener en cuenta de un criterio, los criterios de evaluación. En este caso, el primero es la selección de los aprendizajes. Cuando tenemos nuestras mallas curriculares, a la hora de planear, seleccionamos de ella los aprendizajes que vamos a abordar con nuestros estudiantes. A continuación tenemos los conocimientos, que pueden ser declarativos, procedimentales, actitudinales. Luego tenemos las acciones pedagógicas e instrumentos. En cuarto lugar tenemos los tipos de evidencia. Y cada uno de estos los vamos a ampliar un poco más en las siguientes diapositivas. Y por último, los actores dentro de ese criterio de evaluación, que puede ser el mismo estudiante, su compañero o nosotros en los 3 aspectos de la evaluación. Entonces, como dijo Cristian, empecemos con el primer aspecto. ¿Cuál es este primer elemento? Es el de la selección de los aprendizajes. ¿Por qué es importante seleccionar los aprendizajes y no los temas? Ojo, estamos en este momento trabajando por competencias, por eso es importante seleccionar el aprendizaje y no el tema. Acá entonces tenemos los siguientes aspectos. Tenemos un cuadro que dice aprendizajes y entre paréntesis tenemos competencias porque sabemos que el aprendizaje se extrae de allí, de la competencia.
También tenemos unos temas que en algunas mallas o en algunos planes de estudio nosotros los podemos ver como contenidos. El tema, como ustedes los ven, los temas son como vacíos, mientras que los aprendizajes sí me están diciendo algo acerca del desempeño del estudiante. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Este que dice, evalúa estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para presentar la información. Y como se dan cuenta, el tema señalado aquí serían los medios de comunicación. De esta manera, podemos entender que es más importante seleccionar un aprendizaje que un tema. Bien, en segundo lugar tenemos entonces una pregunta. ¿Por qué son importantes los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales? Bueno, nosotros desde las instituciones educativas siempre hemos hablado de las esferas del saber. Bueno, hace mucho tiempo hemos hablado de las esferas del saber. El saber hacer y el saber ser. Ahora, cuando yo planeo, me ubico y pienso, bueno, ¿qué tipo de conocimientos voy a abordar a través de esta clase, de este taller, de esta guía de aprendizaje? En ese momento, según los aprendizajes que voy a desarrollar, yo me ubico y determino el tipo de acciones pedagógicas que voy a llevar a cabo de acuerdo a esos conocimientos. Entonces, si es conocimiento declarativo, que allí nos expresa que son aquellos saberes referidos a conceptos, datos, hechos y principios. Tengo una forma de abordarlos y al hacerme consciente de ese conocimiento que voy a trabajar, me hago consciente de la manera que lo voy a trabajar. Igualmente, los conocimientos procedimentales, que acá nos especifica que son el saber hacer, los que permiten el uso eficaz y flexible y en contexto del conocimiento declarativo. Entonces, primero yo tengo un conocimiento declarativo, ¿cierto? Del saber, y ese conocimiento lo llevo a circunstancias con un contexto donde me permite demostrar qué puedo hacer con ese conocimiento, que ya es la acción. Saber esto me permite de nuevo orientar mi trabajo hacia el objetivo que busco. Y allí vemos las tres preguntas: saber ser, saber hacer y saber saber. Muy bien. ¿Por qué es importante definir el grado o nivel del desempeño? Recuerden el aprendizaje en el primer aspecto. Seleccionamos un aprendizaje. Ese aprendizaje viene a ayudarme a reconocer la pauta para que el estudiante pueda ser competente. Entonces, en este caso, en el aprendizaje tenemos que el estudiante va a evaluar la información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. En el ejemplo 1 podemos ver un nivel a evaluar y en el ejemplo 2 podemos ver otro nivel. Vamos a mirar bien. Vamos a mirar entonces cuáles son esos desempeños. Entonces, en el ejemplo 1 podemos reconocer que el estudiante podrá elaborar un texto argumentativo donde asuma una posición crítica y sustente frente a la emisión de las noticias falsas. Dice, el texto debe cumplir con las fases, estructura, finalidad y secuencialidad. Entonces aquí yo me estoy dando cuenta que el estudiante tiene un buen nivel en el aprendizaje, porque ya asume una posición crítica frente a lo que aprendió. Y en el segundo nivel podemos ver que el estudiante está en la capacidad de comparar los distintos medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes emitidos. Aquí el estudiante solamente compara. Entonces podemos notar la diferencia en los niveles de aprendizaje. Acá vemos una taxonomía, la taxonomía de Bloom, que nos orienta cómo con diferentes verbos yo puedo determinar un nivel cada vez más alto del alcance de una competencia. Por ejemplo, allí nos mostraban en la diapositiva anterior cómo el estudiante, a pesar de que el aprendizaje era evaluar,
En un nivel muy superior, alcanzaba a tener la capacidad de demostrar una postura crítica frente a los medios de comunicación, mientras que en un nivel un poco inferior, lograba comparar algunos medios de comunicación y su contenido, la información que emitían. Comparar es un nivel inferior, es un verbo que denota un desempeño inferior que asumir una postura crítica. En este caso, Bloom nos muestra diferentes niveles para ir desde la adquisición, la mera adquisición de un aprendizaje, hasta un nivel mucho más avanzado que es la aplicación y solución de problemas, que es hacia donde queremos llevar a nuestros estudiantes. Analizar esta taxonomía nos puede ser de mucha ayuda a la hora de determinar el nivel de avance de nuestros estudiantes en el desarrollo de sus competencias. Eso quiere decir que esta taxonomía, como muchas otras que existen, nos pueden dar una luz para organizar nuestras rúbricas en evaluación. ¿Por qué las acciones pedagógicas y los instrumentos deben ser acordes a la metodología implementada? Sencillo, es muy importante que la acción pedagógica sea coherente con lo que quiero ver en el estudiante. En este sentido, podemos ver acá en este cuadro varias acciones pedagógicas o estrategias que nosotros desarrollamos para hacer que el estudiante se mueva a adquirir un aprendizaje. En este caso tenemos exposición oral, talleres estructurados o las guías que en este momento estamos desarrollando, o tal vez la elaboración de un audio o de un video que el estudiante deberá compartirnos, o tal vez podrá haber algún cineforo. Hay 1000 opciones de acciones pedagógicas, pero a esta acción pedagógica le tengo que poner un instrumento que me sirva para reconocer ese nivel de alcance del estudiante. Acá nos presentan como ejemplo las rúbricas, que podrían ser una rejilla, una hoja de cotejo, entre otros instrumentos que podemos utilizar para evaluar esas acciones pedagógicas y que nos determine específicamente en qué nivel de alcance está el estudiante. Es importante entonces incluir el tipo de evidencia. Esta es la cuarta pregunta de lo que compone los criterios de evaluación. Entonces allí tenemos lo que mencionábamos en la segunda, ¿cierto? Hay unos conocimientos declarativos y unos conocimientos de acción, ¿cierto? De producto, por decirlo de esta manera. En este caso tenemos que los de conocimiento dice, incluye el conocimiento de lo que tiene que hacerse, cómo debe hacerse, por qué debe hacerse, y lo que tendría que hacerse si las condiciones cambian. Cuando yo tengo claro que ese es el tipo de conocimiento que se va a desarrollar con el estudiante, un conocimiento declarativo, entonces tengo en cuenta qué tipo de evidencia voy a esperar de él, ya sea una explicación, una exposición, ¿sí? Donde él declara ese conocimiento. Sin embargo, cuando el tipo de conocimiento es más de producto, entonces ya esperaré que me demuestre cómo desarrolla un proceso, una serie de pasos, un algoritmo a la hora de implementar un conocimiento determinado. Entonces allí nos muestra que la actuación es el comportamiento en condiciones específicas, de modo que se puede inferir que el desempeño esperado se ha logrado. Entonces ponemos al estudiante en una situación de resolver un problema y vemos cómo actuaría frente a ese problema. Ahí es donde podemos tomar evidencias que me demuestren el nivel de adquisición de esa evidencia, de ese conocimiento. Bien, ¿por qué son importantes los actores? Caramba, ¿los actores quiénes son? El que evalúa y quién es evaluado, ¿cierto? Entonces son muy importantes, demasiado importantes en este aspecto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esa evaluación? Que los estudiantes puedan llegar a ser lo suficientemente reflexivos y puedan hacer, por ejemplo, una autoevaluación. Puedan llegar a reflexionar tanto o a desarrollar su proceso metacognitivo que puedan ser tan honestos y puedan decir específicamente hasta dónde alcanzaron a comprender o a aprender. También tenemos que los actores pueden desarrollar la evaluación, la coevaluación o la heteroevaluación.
que son herramientas indispensables pues, para hacer más completa la evaluación. En esta educación remota, pues sabemos que es muy importante enseñarle al estudiante que sea honesto con su evaluación, sobre todo porque como no los tenemos presencialmente, entonces debemos confiar tanto en el criterio del estudiante como en el del padre de familia, en el caso de los estudiantes que requieren acompañamiento constante. Entonces, miren que los actores son esenciales. Veamos entonces cómo tener en cuenta y cómo construir ese criterio de evaluación. La idea es que cuando nosotros pensemos en diseñar una clase, una unidad didáctica, una guía de aprendizaje, definamos de forma previa cómo pretendemos e incluso qué pretendemos desarrollar como aprendizaje en nuestros estudiantes, qué competencia pretendemos desarrollar. Entonces acá tenemos un cuadro con 4 espacios, ¿cierto? En el primero definimos la acción pedagógica. Realmente podríamos empezar por el segundo, que es donde definimos el aprendizaje que pretendemos trabajar. De acuerdo a ese aprendizaje, definimos la acción pedagógica que se desprende del tipo de conocimiento que se va a desarrollar, si es declarativo o si es de acción, ¿sí? Luego tenemos la selección del tipo de evidencia. ¿Qué tipo de evidencia espero yo de ese trabajo que se va a realizar? Como decíamos ahorita, una exposición, una obra de teatro, el diseño de un guión, ¿sí? Hay diferentes tipos de evidencias, pero cuando yo planeo tengo que tener todo eso presente para no improvisar en la evaluación, para tener una evaluación con buenos criterios. Y finalmente, las características del instrumento que voy a utilizar. Si voy a utilizar rúbricas, cómo voy a utilizar la coevaluación, cuando es posible hacer coevaluación, cómo voy a llevar al estudiante para que haga lo que decía Sandra ahorita, sea una autoevaluación metacognitiva, donde él sea consciente de su proceso, que es lo que buscamos realmente con la autoevaluación. No que él se ponga una nota, no es que él diga merezco un 5, no, es que él se dé cuenta cómo va su proceso de aprendizaje. Entonces, acá tenemos como la imagen de lo que podríamos hacer a la hora de pensar en los criterios de evaluación y nos queda este recuadro como ayuda para que a la hora de hacer nuestras planeaciones podamos meditar en nuestros criterios de evaluación con nuestro trabajo con los estudiantes. Aparte de eso, compartiremos con ustedes una carpeta con varios instrumentos y técnicas de evaluación que podemos analizarlas para llevarlas a nuestra planeación y a nuestro trabajo, ya sea en educación remota o presencial. Cristian, yo creo que con estos aspectos ya definitivamente vamos a tener muy clara la evaluación en este momento. Bueno, la estructura general para la elaboración de criterios de evaluación. Vamos a mirar entonces en qué condiciones están los estudiantes y de qué medios disponen. De esta manera, entonces, yo podré desarrollar una planeación muy acertada de acuerdo a lo que el niño puede hacer. Las maneras de evaluar dependen de lo que entendamos por aprender. Claro, si el estudiante tiene diferentes motivaciones o logra ciertos aprendizajes de cierta manera con los diferentes medios que tiene, pues las maneras de aprender van a ser diferentes. Y todos, ya que tuvimos mucho tiempo en presencialidad, reconocemos cuáles son las maneras de aprender de unos y de otros para poder llegar a suplir esa necesidad en el estudiante. Es importante orientar una serie de tareas que ayuden a alcanzar los aprendizajes. Esas tareas deben ser tareas específicas de aprendizajes muy prioritarios que realmente lleven al estudiante a movilizar su mente y logren hacer que él aprenda. Y para diseñar criterios de evaluación en la metodología remota, presencial o en alternancia, se tienen en cuenta los elementos contemplados. Todos aquellos que ya dijimos que son 5, esos elementos son los que vamos a contemplar a la hora de elaborar el criterio de evaluación. Recordemos que debemos tener en cuenta las acciones pedagógicas, el nivel de desempeño, el tipo de evidencia que el estudiante me va a presentar, los actores de la evaluación,
quién va a evaluar y a quiénes se van a evaluar y qué instrumento voy a utilizar para evaluar. Junto con este video les compartiremos un pequeño ejercicio que pueden llevar a cabo para que se haga una consolidación de esto que hemos estudiado. Este ejercicio plantea 3 tareas. Primero, plantear un criterio de evaluación desde lo que en nuestra institución tenemos en las mallas curriculares o desde nuestras guías, lo que hemos venido trabajando. A continuación, vamos a hacer una pequeña revisión con una lista de chequeo para ver si cumple con los criterios o los aspectos que debe tener un criterio de evaluación. Y finalmente, por medio de una pequeña tabla similar a las que vimos en las diapositivas pasadas, ubicar los 4 aspectos que debe tener el criterio de evaluación, como por ejemplo el tipo de acción pedagógica, los niveles de aprendizaje, las evidencias que vamos a recoger de ese trabajo y los instrumentos que vamos a utilizar. Este pequeño taller esperamos que lo desarrollen y se lo compartan al tutor de su institución educativa para que podamos ver cómo hemos mejorado la forma de valorar, de planear nuestros criterios de evaluación a la hora de planear también un trabajo con nuestros estudiantes. Esperamos que todo esto que les hemos entregado en este video les sea de utilidad para mejorar la evaluación en su institución. Muchas gracias.